propósito del Día Mundial del Corazón, importante preguntarnos cómo prevenir y detectar a tiempo las principales afecciones cardíacas. Una de ellas, por ejemplo, es la cardiopatía coronaria, la principal causa de muertes súbitas a nivel mundial. Para profundizar en el tema, nos acompaña el doctor Luis Sepúlveda, jefe de la UCI cardiológica de la Clínica Alemana. Doctor Sepúlveda, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Constanza. Gracias por la invitación. Bueno, siempre es bueno cuando esto de conmemorar los días o celebrar, si podemos celebrar. Yo le quiero preguntar si podemos celebrar el Día Mundial del Corazón. Aquí en Chile, según las cifras, ¿cierto? No sé cómo estamos comparado con a nivel mundial o cómo estábamos antes en términos de la cantidad de enfermedades cardíacas y muertes provocadas por enfermedades cardíacas en nuestro país. La verdad es que no tendríamos nada que celebrar. Conmemorar o recordar, sí, que es tremendamente importante la prevención cardiovascular, porque Chile, por muchos años, desde que existen estadísticas, la principal causa de muerte ha sido la cardiovascular. Siempre en el top one, pero ahora solo superado por el cáncer el año anterior. La tasa de infarto agudo del miocardio, la hipertensión arterial, la obesidad y el sedentarismo son otra pandemia que aumentó con la pandemia del coronavirus. Empeoró en los controles de los pacientes en los policlínicos y en las consultas, por lo tanto, han subido de peso, con eso sube el colesterol, sube la hipertensión, sube la diabetes. Aumentó el tabaquismo, lamentablemente, también. Entonces, desde el punto de vista práctico, esta ocasión es más que nada para invitar a la gente a controlarse. Ya, o sea, digamos, como usted dice, no hay nada que celebrar. Aquí debiéramos utilizar el Día Mundial del Corazón para hacer un llamado de atención y de alerta, a controlarse. Esa es la idea. Ya, ¿quiénes son las personas, las primeras personas que debieran controlarse? ¿Dónde debiéramos poner las alarmas en nuestros entornos, en nuestras familias? Yo creo que hay diferentes etapas de alarmas o de prevención. La más importante, la que va a tener mejores resultados, es en los niños, adolescentes y adultos jóvenes. Tratar de no fumar, enseñarles a hacer deporte, control de peso, evitar la obesidad y el sobrepeso, es el mejor resultado para el futuro. Ya después de los 30 años estamos diagnosticando complicaciones, diagnosticando enfermedades. La hipertensión, la obesidad, el colesterol alto, el tabaquismo y la diabetes van apareciendo cada vez más precozmente y van dando problemas cada vez más jóvenes. Entonces, sí. No, doctor, le quería preguntar en el caso, para ir, porque vamos por edad, ¿cierto? El caso usted dice de los adolescentes, de los niños, jóvenes. Todavía uno puede prevenir realmente y no solamente controlar las enfermedades, ¿cierto? Y usted dice... Exactamente. Ya, y ahí hay un asunto de educación en términos de hacer deporte, de no fumar. ¿Y cómo está viendo usted en ese grupo etario, en los adolescentes y en los jóvenes, estos factores de riesgos? ¿Están fumando más o están haciendo menos deporte? O sea, ¿hay más peligro de desarrollar enfermedades cardíacas hoy día en los jóvenes y en los adolescentes de hoy? Yo pienso que sí, la pandemia ha tenido un efecto dramático porque tuvo a los niños y jóvenes encerrados 2 años, en realidad a todos. Entonces, esto se acompañó de aumento de peso, del sobrepeso y obesidad en los jóvenes. El deporte, claro, porcentualmente hay más gente haciendo deporte, pero todavía es poco comparado con otros países donde el gen deportista está metido, o el chip. Ya cuando pasaron los 25 años, si uno no tiene la costumbre de hacer deporte, se hace tremendamente difícil posteriormente. Por lo tanto, antes, en esta etapa de formación, aparte de la educación en valores y la educación escolar, es importante educarlos en los factores de riesgo: alimentación, ejercicio, evitar el tabaco y, por supuesto, las drogas.
Doctor, ya vamos a los más grandecitos, digamos, ya superada, digamos, este grupo adolescente y de jóvenes. ¿Qué es lo que se está viendo? Usted dijo, me parece, si no entendí mal, que están diagnosticando males y enfermedades cardíacas antes de lo que se estaba diagnosticando, digamos, hace algunos años, o sea, en gente más joven. Estamos viendo infartos, estamos viendo hipertensión y diabetes cada vez en gente mayor. ¿Por qué? Porque ha cambiado la alimentación en Chile. Ya no es la alimentación de la casa, sino que siempre es mucha fritura, mucha comida chatarra, lo que hace subir de peso. Si acompañas eso con tabaco, con estrés y sedentarismo, vas a tener más adultos jóvenes obesos y más hipertensos, más diabéticos. Entonces, en esta etapa ya tenemos que empezar con prevención activa, con tratamiento de la dislipidemia, con control de la obesidad, para pasar después de los 35 o 40 años ya a tratar enfermedades. Pero cuando ya estamos tratando el infarto, cuando estamos tratando la insuficiencia cardíaca, la arritmia, estamos en una etapa tardía. ¿Por qué? Porque el infarto y el daño ya se produjo, porque el accidente cerebrovascular ya dejó su secuela, porque la hipertensión está provocando daño cerebral, renal, cardíaco. Entonces, son diferentes etapas. En la edad, ya cuando las enfermedades aparecen, viene lo otro importante. No es solo tomarse el medicamento para la presión, no es solo tomarse el medicamento para la diabetes, lo que importa. Aquí importa que lleguemos a niveles normales de glucosa, a niveles normales de hipertensión. Hay mucha gente que se toma su pastilla por años y no se controla nunca más. Y cuando nos damos cuenta, esos pacientes han estado por años con hipertensión porque la pastilla ya no fue suficiente. En un momento funcionó, después ya no. Doctor, ya, y ahí el caso cuando usted dice ya, estamos frente a malas alimentaciones, en la pandemia además nos hizo estar encerrados, por lo tanto el sedentarismo, aumentó el tabaquismo. Podríamos haber comido mejor tal vez, pensando que estábamos más en la casa, pero tampoco había tiempo para cocinar, ni mucho menos, así que lo más probable es que tampoco hubo mejoras en la alimentación. ¿Cuán preocupante es esa situación hoy día post pandemia cuando ya la gente está llegando a atenderse con situaciones de infarto? O sea, ahí hay un alza concreta que han visto que le podemos responsabilizar a la pandemia de la cantidad de situaciones ya que llegan, digamos, con un infarto a atenderse a urgencia. Mira, han ocurrido a nivel mundial, no solamente en Chile. Ocurrió durante la pandemia de que disminuyeron el número de infartos. Pero eso fue una verdad oculta, en el sentido de que aumentaron los infartos o las muertes en la casa. ¿Por qué? Porque la gente no se atrevía a consultar. Y hoy estamos recibiendo muchos pacientes que no se dieron cuenta, no se diagnosticó el infarto y estamos viendo las secuelas de eso. ¿Cuáles son esas secuelas, por ejemplo? Un paciente que tiene un infarto primero puede, si ya lo sobrevivió, puede desarrollar angina de pecho, angina crónica, dolor de pecho cada vez que hace esfuerzo. Ahí hay limitaciones, hay invalidez. 2, pueden desarrollar arritmias, como la fibrilación auricular o como arritmias malignas que provocan muerte súbita. Y quizás la secuela más importante del infarto agudo del miocardio es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad limitante que acorta la calidad de vida y acorta la cantidad de vida. Por lo tanto, cada vez que llegamos más tarde en los diagnósticos, peores son los tratamientos, peores son los resultados. A pesar de que hemos avanzado mucho, lamentablemente el corazón dañado queda. Claro. Y la recomendación ahí, doctor, pensando en la gente que nos está escuchando, es ir a controlarse. ¿Ir a controlarse cuándo? Cuando uno ya tiene el dolor en el pecho, que es como la clásica imagen que uno tiene de que puede estar desarrollando o sufriendo un infarto. ¿O cuándo? ¿Cuándo uno tiene que ir a controlarse? ¿O hay que ir a controlarse después de determinada edad siempre el corazón? La verdad es que lo ideal es que nos controláramos siempre, con diferente periodicidad, por supuesto. En la juventud
mucho más distante y en la medida que va pasando el tiempo, más frecuentemente. No con cardiólogo. Si esto lo puede hacer un médico internista, un médico general, muchas veces los ginecólogos, que es el control de los factores de riesgo. Controlar el peso, controlar la presión arterial, medir el colesterol, medir cómo está el metabolismo de la glucosa y educar a los pacientes. Todos debiéramos controlarnos alguna vez. Ahora, yo llamo a todos los pacientes que, teniendo el diagnóstico, por culpa de la pandemia o por lo que sea, no se han controlado. Hay una gran cantidad de pacientes que todavía no llegan a los policlínicos a sus programas de crónicos. Hay una cantidad de pacientes que no van a su médico por disponibilidad de horas médicas, porque sí, ahora estamos viviendo en etapas de mucho trabajo, porque todavía tienen miedo a salir por el coronavirus, etc. Entonces, el llamado es que a los pacientes se controlen en forma preventiva y no tardía. Ahora, en relación al dolor torácico, en general, lo importante para hacer un diagnóstico precoz del infarto agudo del miocardio es todo paciente que tiene un dolor opresivo o un dolor intenso en el pecho, irradiado o no al cuello o al brazo, pero que tiene un dolor intenso en el pecho, que dura más de 20 minutos, 30 minutos, debe consultar a un servicio de urgencia. Existen tratamientos que pueden salvar corazón, que pueden salvar músculo cardíaco, pero ese tratamiento tiene tiempo, un tiempo limitado. Ojalá antes de 3 horas, máximo 6. Perfecto, clarísimo. Entonces, doctor Luis Sepúlveda, jefe de la UCI cardiológica de la Clínica Alemana, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Encantado, que esté muy bien. Buenas tardes.